Bendiciones. Qué bueno poder alabar a Dios. Amén. Qué bueno poder venir a la casa de Dios. Yo no sé cómo fue su semana, pero a veces hay semanas que son más difíciles que otras. Pero venimos aquí a la casa de Dios. Venimos a alabar su nombre. Comenzamos a pensar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y vemos su amor mostrado y terminamos diciendo gracias, Padre, y luego los problemas se nos olvidan y nos sentimos renovados, como que cargamos energía para enfrentar otra semana con la gracia de Dios. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios y ahora tener el privilegio de abrir su palabra, poder escuchar su voz. Si lo pueden bajar un poquito, creo que está un poquito alto el volumen, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, encontramos la lectura de la palabra de Dios y la porción en la que queremos estar reflexionando en esta mañana. El sermón tiene como título El último milagro antes de la ascensión y una pregunta incómoda. ¿Me amas? Esto está todo desarrollado en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Quizás no podamos verlo todo hoy, pero en la próxima ocasión continuaremos con el desarrollo de este tema. San Juan capítulo 21 dice la palabra de Dios, versículo primero. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se presentó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia en humildad y nos mostramos delante de ti para adorarte, para darte gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, la sangre que nos ha dado el perdón y que nos ha vuelto a acercar a ti, oh Dios, a través de Jesucristo. Padre, en esta mañana hemos abierto tu palabra y queremos escuchar tu voz. Necesitamos ser confrontados, instruidos, fortalecidos por ella. Así que te rogamos y te suplicamos que tu Santo Espíritu hable por medio de tu siervo, para que tu palabra sea de edificación en esta mañana. Te lo suplicamos en el mérito de Cristo Jesús. Amén y amén. De los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, el evangelio de Juan es el que pone más énfasis en el origen divino y eterno de Jesucristo. De hecho, a los 3 primeros evangelios, Mateo, Marco y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos porque básicamente los 3 están
contando la historia casi del mismo punto de vista. Primero Marcos, que es el más breve, luego Lucas, luego Mateo, luego Lucas, y finalmente aparece el Evangelio de Juan. Pero nosotros nos damos cuenta cuando estudiamos y leemos el Evangelio según San Juan, que hay un énfasis especial que Juan hace en demostrar la deidad de Cristo en este Evangelio. Juan comienza por afirmar: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Y es interesante porque como Juan presenta al Señor Jesucristo, se parece mucho a como aparece Dios presentado en Génesis capítulo 1, versículo 1. El autor del Génesis no está interesado en demostrar la existencia de Dios, no. El autor del Génesis dice: Dios creó todas las cosas. Juan no comienza con argumentos para defender la deidad de Cristo, no. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Una declaración contundente de la deidad de Cristo Jesús. Y también añade que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, en Jesucristo el Dios eterno toma forma de hombre y viene a morar con los hombres. Y ese hecho al que Juan hace referencia, de que vimos su gloria, ¿ustedes recuerdan a qué se refería Juan? ¿A qué se estaba refiriendo cuando decía que vieron la gloria? A un acontecimiento que ocurrió con el Señor Jesucristo. ¿No recuerdan cuando ellos vieron la gloria de Cristo? La transfiguración. O sea, no solamente Cristo era Dios hecho carne, ellos vieron el poder de Cristo manifestado de muchas maneras. Ahora, con un lenguaje sencillo pero con mucho significado, el autor pasa inmediatamente a identificar a aquel que es el Verbo, la palabra, con Jesús, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Y a partir de esta confesión de fe, el autor dedica los siguientes 11 capítulos a demostrar el poder de Jesús para realizar milagros. No vamos a entrar en detalle de todo eso, pero están ahí todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, desde sanar toda clase de enfermedad, echar fuera demonios, hasta resucitar a Lázaro. Y el más grande de todos los milagros, ¿cuál fue? Su propia resurrección de entre los muertos. Así que luego de la resurrección y las apariciones en diferentes ocasiones del Señor Jesús a sus discípulos, entonces encontramos este milagro de la segunda pesca milagrosa que se relata aquí en el capítulo 21, y la conversación particular que el Señor Jesucristo tuvo con Pedro. ¿Ustedes recuerdan la primera pesca milagrosa? ¿Cómo ocurrió? ¿Se recuerda que Pedro, Andrés, Pedro su hermano y los hijos de Zebedeo estaban en el mar, y Jesucristo llega, comienza a predicarle? Había una multitud enorme, y le dice a Pedro que le preste la barca, y desde la barca el Señor Jesucristo predica. Y cuando termina la predicación, entonces le dice: Pedro, boga mar adentro. Y ya, entonces le dice: tira la red. Y yo le dice: Señor, pero no pasamos la noche en esto y no atrapamos nada, pero porque tú lo dices en tu nombre, ahí vamos. Pedro tira la red y dice que pasó lo mismo, una gran cantidad de peces. Y allí mismo Pedro reconoce quién es Cristo, se tira de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador, yo no soy digno de estar delante de tu presencia. ¿Y qué le dijo Jesucristo en esa ocasión? ¿Lo recuerdan? Pedro, a partir de este momento tú no vas a pescar más peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y me llama la atención cuando Jesucristo llamó a Pedro, a diferencia de otros hombres que fueron llamados, Pedro no le puso peros. Pedro no argumentó que él era muy joven como Jeremías. Pedro no le dijo como Moisés: yo no sé hablar. Pedro inmediatamente dice que lo dejó todo y siguió al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Porque dice Juan que después de esto, ¿después de qué?
qué se está refiriendo Juan? Cuando nosotros vemos el capítulo, desde el capítulo 20, comienza con la resurrección del Señor Jesucristo. Seguido de esto, en el versículo 19, está el relato de cuando el Señor Jesucristo aparece por primera vez a los discípulos que estaban reunidos y Tomás no estaba presente. Luego, en el 24, está la segunda ocasión. Dice que 8 días después, otra vez el Señor Jesucristo aparece, pero Tomás estaba aquí junto al grupo en esta ocasión. Y luego de esto, en versículos 30 y 31, está lo que todos estudiosos de la Biblia coinciden en que es el propósito por el cual el libro de Juan fue escrito. Dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito resumido de la razón por la que se escribió el Evangelio según San Juan? Para que los hombres pudieran creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de la fe obtener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Ahora viene Juan a relatar, y es interesante porque algunos dicen, mire, en esa parte terminó el Evangelio de Juan, que dicen algunos que lo que está registrado en el capítulo 21 fue algo que fue añadido posteriormente, porque dicen, no, pero es que ahí concluyó. Sin embargo, mire lo que dice el capítulo 21, está ahí. Después de esto, después de la resurrección, después de aparecer una y otra vez el Señor Jesucristo a los discípulos, habiéndole dicho previamente al Señor Jesucristo, vayan a Galilea, espérenme allá, y en Galilea van a recibir las demás instrucciones. Entonces, después de eso tiene lugar lo que aconteció en el capítulo 21. Dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Primero que dice Juan, el verso 2, ¿quiénes estaban reunidos en ese momento? No estaban todos los discípulos. Dice que estaba Simón Pedro, Tomás, que no estaba presente la primera vez. Es interesante. Parece que después de la aparición, donde el Señor Jesucristo le dijo, hey, mete el dedo aquí en la llaga de mi mano, mete la mano en el costado y deja de ser incrédulo y cree. A partir de ese momento Tomás se unió al grupo y estaba junto con ellos. Estaba Natanael, pero el primero que se menciona es Pedro. ¿Qué sabemos de Pedro? Bueno, en todas las listas de los apóstoles, Pedro es nombrado en primer lugar como una indicación de su liderazgo general sobre el grupo. Era indiscutible que entre los 12 Pedro era como el vocero por su propio temperamento. Pedro era un hombre que no podía quedarse callado. Pedro preguntaba, Pedro hablaba, por eso metió muchas veces la pata. Sin embargo, ese era Pedro, no podía ser de otra manera. Así que aquí está Pedro. Luego está Tomás, como dijimos, el incrédulo. Natanael, mire, Natanael se menciona en el capítulo 1, verso 51, y luego usted no vuelve a ir a hablar de Natanael. Eso es sorprendente en todo el Evangelio de Juan, pero aquí aparece Natanael, dando a entender que fue fiel y que permaneció hasta el fin. Y los otros quienes estaban, dice que Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo. Y esta expresión hace que algunos piensen, bueno, pero si Juan está escribiendo y Juan era uno de los hijos de Zebedeo, ¿por qué no dijo, como dice en otras ocasiones, el discípulo amado? ¿Por qué se hace referencia a él como uno de los hijos de Zebedeo? Es un argumento que se esgrime en algunos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Y dónde que el autor dice y uno describe la situación más crítica? Dice en el verso 3, Simón Pedro, como dijimos, el vocero, el líder, el que toma la iniciativa, Simón Pedro dice, voy a pescar. Subraya esa expresión, voy a pescar. ¿Qué significa eso de que voy a pescar? Inmediatamente Pedro dice, voy a pescar. No va solo, dice, ellos le dijeron,
vamos nosotros también contigo. ¿Qué pasa con el líder? Que el líder da la instrucción y ¿qué hacen los demás? Siguen al líder. Y si el líder toma una decisión buena, todos se benefician. Y si el líder toma el camino equivocado, todos pagan la consecuencia. Algo similar ocurrió aquí. Ahora bien, si Jesús le había dado instrucciones de ir a Galilea y ellos estaban en Galilea y ellos eran pescadores, ¿qué de malo tenía ir a pescar? Si cuando el Señor Jesucristo los llamó, la mayoría de ellos, por lo menos 6 de ellos, estaban dedicados al trabajo de la pesca. Ellos conocían ese oficio. Eso era lo más natural. Además están esperando. ¿Qué es lo más terrible de estar esperando? Tener que esperar. Usted sabe de dónde viene el término paciente. ¿Usted sabe por qué a los enfermos cuando van al médico se les llama paciente? Porque usted llega y si hay 20 gente adelante, usted tiene que esperar que vean todo eso que están ahí y pacientemente con toda esa enfermedad usted espera que le llegue su turno. Bueno, los discípulos tenían que esperar con paciencia que el Señor Jesucristo apareciera y le diera las instrucciones. Quizás Pedro quería aprovechar el tiempo. Quizás Pedro quería hacer algo que le distrajera, que le hiciera olvidar todo el estrés y todo lo que habían vivido 2 semanas antes, viendo cómo el Señor Jesucristo fue arrestado, cómo lo maltrataron, cómo lo crucificaron, cómo ellos estaban huyendo, escondidos. O sea, todo eso uno se imagina que debió producirle estrés a Pedro. Y quizás lo que Pedro quería, piensan algunos, era simplemente, como decimos en buen dominicano, Pedro lo que quería era botar el golpe. De hecho, dicen lo que le gusta a la pesca, que los días que un hombre pasa pescando no se le cuentan como que ha vivido, por lo relajante que es la pesca. ¿A cuánto aquí le gusta la pesca? Yo fui con mi suegro y mi cuñado una vez a pescar y me llevaron a un sitio. Eran unos caños que estábamos tratando de sacar, unos langostinos con tripas de pollo, y la verdad que cogimos un solazo y la pasamos. Yo la pasé tan, yo estaba feliz, pero yo no estaba acostumbrado a eso, y la pasé tan mal que no recuerdo haber vuelto a la pesca. Pero la mayoría de personas dicen que la pesca es algo interesante. Ahora, ¿qué tiene de malo? ¿Qué pasó esa noche cuando Pedro dijo, voy a pescar? Jesús le había dicho, vayan a Galilea, espérenme allá y les voy a decir qué es lo que deben hacer. Pero de una manera sorprendentemente impulsiva, Pedro decide volver a su antiguo oficio. Y lo peor es que todos los demás hacen lo mismo y vuelven a la pesca. En ese momento, volver a la pesca significaba renunciar al llamado al que el Señor Jesucristo le había hecho. ¿Por qué razón Pedro hace esto? ¿Por qué razón regresa a pescar? Vamos a considerar algunos de los acontecimientos vividos por Pedro. En primer lugar, como dijimos en Lucas 5, Pedro había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo luego de aquella pesca milagrosa que se relata en el capítulo 5 de Lucas. Allí el Señor Jesucristo le dijo, ahora tú te vas a convertir en un pescador de hombres. Pero Pedro también fue testigo presencial de una gran cantidad de milagros hechos por Jesucristo. 3 años y medio aproximadamente andando con el Señor Jesucristo 24/7. Usted se imagina todos los milagros que ellos vieron. Era como para que no quedara la menor duda de quién era el Señor Jesucristo. Pero algo más, Pedro mismo caminó sobre las aguas. ¿Recuerdan a Pedro? Caminando sobre las aguas. ¿Usted se imagina la experiencia extraordinaria que fue esa para Pedro? Pedro, como dijimos, fue testigo de la transfiguración. Solo Pedro, Jacobo y Juan, no los 12. El Señor Jesucristo llamó solamente a 3, y en esos 3 estaba Pedro. Fue un testigo de primera línea. Los otros tuvieron que esperar que le contaran qué fue lo que pasó, pero Pedro estaba ahí. Pedro también fue advertido por el Señor Jesucristo
de que Satanás lo había tomado, lo había pedido. ¿Para qué? Para zarandearlo. Yo no sé si tú has vivido una experiencia así, hermano, pero no es nada agradable caer en las manos de Satanás para ser tentado. Cuando Satanás o sus demonios son usados como instrumento para infligir dolor a un hijo de Dios. Ahí está la historia de Job. Fue tremendo lo que Job vivió. Pedro fue, el Señor Jesucristo se lo advirtió, pero también le dijo, no solamente le dijo que Satanás lo iba a zarandear, le dijo qué cosa, le dijo Jesucristo, pero yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que en medio de la prueba, en medio del zarandeo, la fe de Pedro no faltara. Pedro le dijo al Señor Jesús, cuando el Señor Jesucristo le dijo, todos ustedes se van a escandalizar, porque estaba profetizado el idea del pastor y qué iba a suceder, y las ovejas iban a ser dispersas. Jesucristo se lo dijo, y él sabe lo que dijo Pedro en esa ocasión: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y lo peor fue que Pedro dijo esto, ¿y qué dice el texto? Todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que Pedro no fue el único que dijo, yo muero aquí, y luego salió corriendo. No, todos los discípulos dijeron lo mismo, y a la hora de la verdad se fueron. Pero estamos hablando de Pedro. Todos los evangelios registran la negación de Pedro. Es increíble. Uno de los acontecimientos que quizás Pedro hubiera querido que menos se hablara, pero está en cada uno de los evangelios registrado. Ese era Pedro. Y todavía hay muchas cosas más que por amor al tiempo no vamos a decir. Entonces, ¿qué nos dice esta acción de Pedro de dejar el ministerio, desesperarse, no esperar que el Señor Jesucristo apareciera e irse a pescar? ¿Qué nos dice esta acción de Pedro? Que Pedro en ese punto no tenía confianza en sí mismo, que su fe había flaqueado. Bueno, tú has tenido un momento en la vida, yo creo que todo creyente ha tenido un momento en la vida donde la fe flaquea. Somos seres humanos. Los problemas a veces nos agobian, a veces son tan grandes que cuando usted está en medio de un proceso, de una prueba, y usted no ve la salida, a veces la gente se desespera y pierde la confianza. Pedro se consideraba un fracaso comprobado. Él había sobreestimado su sabiduría. Pedro había subestimado el poder de la tentación. Cuidado, hermano. Cuidado con subestimar el poder de la tentación. La jactancia de Pedro lo llevó a negar abiertamente al Señor Jesús. Quizás este fue su peor fracaso. Ahora, ¿qué estaría pensando Pedro en ese momento? Me imagino los pensamientos que pasaban por la mente de Pedro cuando tomó la decisión de volver a pescar. Algo así como, no soy bueno para nada. Yo no puedo con este ministerio. Yo no puedo hacer esto de pescar almas. Búscate a otra persona que lo haga. Pero yo puedo pescar peces. Regresaron a la pesca. Esto es lo mismo. Esto es lo que Pedro le dijo: regresemos a la pesca, porque esto es lo que yo sé hacer. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la mente de Pedro que puede suceder en nuestra mente? Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Muchas veces lo único que vemos son nuestras debilidades. Y lo único que vemos es lo frágiles que somos. Y mucha gente lo ve y te lo dice. Como dijeron del Señor Jesucristo, el mismo Natanael: y de Nazaret puede salir algo bueno. Oye, y de ese barrio puede salir algo bueno. Y de esa familia podrá salir algo bueno. Y de Santiago podrá salir algo bueno. Y de Sabica podrá salir algo bueno.
Eso es lo que la gente generalmente dice. ¿Pero por qué lo dicen? Porque ven el hombre. Cuando nosotros nos enfocamos en el ser humano, cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos nuestra condición de pecadores miserables, podemos llegar a pensar en eso. Pero debemos ver lo que Cristo ve. Tenemos que aprender a mirarnos como Jesucristo nos ve. Ayer Juan hablaba de San Juan primera de Juan capítulo 3. Juan dice, amados, ¿cómo que dice Juan? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que nosotros seremos, porque cuando Él se manifieste, nosotros seremos. Dios nos considera como aptos para el servicio. Dios nos considera cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando el Espíritu Santo nos sella. Somos propiedad de Dios y es el Espíritu Santo de Dios quien actúa a través del creyente. Amén. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, dice el himnólogo. Entonces, hermano, cuidado. Cuidado cuando algo te dice que tú no eres bueno para nada. Ten cuidado con creerlo, porque eso no es lo que Cristo piensa de sus hijos. El Señor Jesucristo llamó a Pedro porque sabía el potencial que había en él. El Señor Jesucristo llama a los discípulos. Él mismo los eligió. Y la pregunta es, si el Señor Jesucristo los eligió, ¿tú crees que se iba a equivocar? Si el Señor Jesucristo te llamó de las tinieblas a la luz, ¿tú crees que Él se equivocó cuando hizo eso? Entonces no escuches esas voces agoreras que te dicen, tú no sirves para nada. Mírate. Y lo grande es que a veces somos nosotros mismos los que atentamos contra nosotros. Así que así estaba Pedro. Algunos piensan que la razón por la que Pedro decidió ir al mar era porque sabía que allí no había fuego y no habían gallos. Después de haber llegado al Señor Jesucristo, yo creo que cada vez que Pedro pasaba por el lado de un fuego, el corazón le daba tum tum y se le estremecía. Y cada vez que Pedro oía un gallo, ¿tú te imaginas? Se fue al mar. Quería olvidarse de su fracaso. Quería olvidarse de haber negado al Señor Jesucristo. No quería que nada le recordara esa situación. Así que Pedro está allí. Los demás le siguieron. Ellos creen que están seguros. Ellos creen que el Señor Jesucristo se ha olvidado de ellos. Eso nos pasa a nosotros, hermano. Quizás porque no vemos que Cristo viene, cumple su promesa. Pensamos que Cristo se ha olvidado de su iglesia. El Señor Jesucristo no se ha olvidado de su iglesia. El Señor Jesucristo está dando tiempo para que los hombres se arrepientan. Porque Dios no quiere que ningún hombre perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras los discípulos están allí entretenidos, como a veces nos suele pasar a nosotros, que nos entretenemos con cosas a las que el Señor Jesucristo no nos ha llamado a hacer, dice, bueno, finalmente dice el verso 3, cuando fueron a pescar, dice que aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Toda una noche trabajando y al final no hubo fruto. Todas las horas metidas en el mar y al final de la noche ni una bahita, como decía, voy a yo decir cuando éramos pequeños, unos animalitos que andan por encima del agua. Absolutamente nada. ¡Qué fracaso! Bueno, cuando nosotros nos involucramos en actividades que no tenemos la dirección de Dios, no podemos esperar otra cosa que no sea el fracaso. Cuando nosotros nos envolvemos en proyectos, cuando nosotros tomamos decisiones por las que no hemos orado, por las que no hemos esperado que Dios nos dé la confirmación de que eso es lo que Él espera para nuestra vida, usted puede estar seguro que lo que viene es el fracaso. Al igual que los discípulos no pecaron nada, así nos puede pasar a nosotros. Trabajamos, nos envolvemos y al final no se obtiene nada. En medio de ese fracaso, imagínense cómo debieron haberse sentido frustrados allí. Dice en el 4, cuando ya iba amaneciendo,
se presentó Jesús en la playa. Y mire cómo cambia la escena inmediatamente. Hermano, desde que Jesús aparece, todos los problemas se resuelven. Amén. Desde que Jesús entra en la vida y en el corazón de un ser humano, ese hombre, esa persona no queda igual. ¿Tú recuerdas el día cuando Cristo vino a tu corazón? ¿Tú no recuerdas? No me puedo olvidar de ese día. Yo sé que cada uno de nosotros recuerda ese momento y cómo nuestra vida cambió. Eso es lo que pasa cuando el Señor Jesucristo entra en la escena. Dice que aparece. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Todavía estaban dentro del mar. Jesús aparece y ellos piensan que es alguien que anda por ahí paseando por la playa. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Hijitos. ¿Te recuerdas Juan? ¿Cómo que Juan se dirige en primera, segunda y tercera de Juan? Cuando habla a los creyentes. Hijitos. Parece que esa expresión la tomó del Señor Jesucristo. Hijitos, mis hijos, muchachos, una expresión de cariño. Y le hace la pregunta. Y a mí me encanta cada vez que Jesucristo hace una pregunta. Porque Jesucristo no necesita preguntar nada. Jesucristo es Dios. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Entonces Jesucristo no tiene que preguntarle porque Él sabe. Pero ¿para qué se hace la pregunta? La pregunta se hace para producir una reflexión en la mente de los discípulos. La pregunta se hace para dar un golpe con un pedazo de madera 4x4 por la cabeza a nosotros en esta mañana. Y nos pregunta, ¿tú tienes algo de comer? ¿Tú tienes provisión para el sustento? ¿Tú sabes lo duro que es quedarse sin trabajo? Y no saber de dónde tú vas a proveer para el sustento de tu familia. Eso desconcierta a uno. Tú sabes lo que es tú oír un niño llorando y tú no sabes dónde está el dinero para comprarle la leche a ese muchacho. ¿Tú crees que un papá serio se duerme tranquilo sabiendo que no tiene leche para ese muchacho? Que le diste el último biberón para que se durmiera, pero la de por la mañana o la de la medianoche tú no la tienes a mano. ¿Tú crees que tu padre se va a dormir así? Cuando nos falta el sustento, mira, nos sentimos tan miserables. Y el Señor Jesucristo le pregunta, ¿ustedes tienen de comer? Y la respuesta de ellos fue no. El Señor Jesucristo, teniendo compasión y misericordia de ellos, le dice, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento? Dando las instrucciones correctas. Y cuando los discípulos oyeron la voz del Señor Jesucristo, y cuando los discípulos obedecieron las instrucciones del Señor Jesucristo, entonces el milagro tuvo lugar. ¿Y cuál fue el milagro? El resultado, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bendito sea Dios. Amén. Otra vez el Señor Jesucristo demuestra que Él es Dios y demuestra su poder. Hermano, ¿cuántas veces en tu vida el Señor Jesucristo te ha demostrado que Él es tu proveedor? Yo recuerdo ese día, llego a mi casa cansado de viajar y trabajar y me dice, mira, este es el último biberón que le dimos a los muchachos. Aquí no hay leche, vete a buscar una lata de leche. Y yo no tenía, como dice el dominicano, ni un kiki en los bolsillos. A mí me podían mirar y hacerme así, y ahí no caía un centavo. No había dinero, mi esposa tampoco tenía. Y yo me agarro la mano en la cabeza y digo, Dios mío, ¿pero qué voy a hacer ahora? Y mientras estoy con el dolor de cabeza pensando, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a gritar? Yo no era de estar cogiendo dinero a los prestamistas. Además, donde yo vivía yo no conocía ningún prestamista, tampoco. Yo lo que estoy ahí rompiendo la cabeza, y en ese momento suena el teléfono. Una persona llamándome a esa hora. Y yo, ¿qué fue? Llamo, dígame, fulano. Ven a buscar 500 pesos que yo te debo. ¿Usted cree que esas son cosas casualidades? Hermanos, eso es Dios proveyendo para todas nuestras necesidades. Amén. Y si yo comienzo a preguntarle a ustedes, cada uno de
usted tendrá su propia experiencia. Y ese es el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él desea para nosotros. Él quiere proveer para todas nuestras necesidades. Lo que le está enseñando a los discípulos aquí, miren, si ustedes quieren tener éxito, sigamos la voz de Dios. Hermanos, si queremos que esta iglesia sea una iglesia que cumpla con su misión, vamos a hacer las cosas como la Biblia dice. Hermanos, si usted quiere tener éxito en su vida, obedezca la palabra de Dios. Así que aquí estaban. El éxito está garantizado cuando nosotros obedecemos a la voz del Señor Jesucristo. Cuando nos lanzamos a realizar algún proyecto sin la aprobación de Dios, no podemos esperar otra cosa que el fracaso. ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Ningún cristiano que desobedece los mandamientos de Dios expresado en su palabra tendrá éxito. Ahora, la gente se pregunta, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no salgo de las deudas? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no soy feliz? Esas son las preguntas que la gente se hace. La respuesta es la misma que Jesucristo dio a los discípulos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separado de Cristo no te irá bien en la vida. Porque separado de Cristo no saldrás de la deuda. Porque separado de Cristo el matrimonio no funciona. Porque separado de Cristo no hallarás esposa o esposo. Y porque separado de Cristo no serás feliz. Pedro había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo a convertirse en un pescador de hombres. Y aquí lo encontramos otra vez en su antiguo oficio. Qué pena y qué dolor. Pero el Señor Jesucristo trata con los discípulos. Aquí está tratando con todos. Aquí está restaurándolo, dándole una lección, demostrándole una vez más su poder y reorientándolos en lo que era su ministerio. Cuando esto ocurre, dice que en el cielo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Desde que vieron el milagro, ¿quién es el primero que se da cuenta? Juan. Y Juan se lo dice a Pedro: ese que está allá, ese que nos dio las instrucciones, ese es el Señor Jesucristo quien está hablando. Hermano, qué bueno poder identificar cuando Jesús está hablando. Porque si estamos seguros de que Dios nos está dando las instrucciones, de que estamos obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo, siempre tendremos éxito. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y tú dices: pero Pedro, ven acá, pero tú tienes la noche entera tratando de agarrar peces, y en el momento que agarra los peces, en lugar de subirlos, ¿qué hace Pedro? Se pone la ropa y se tira del bote y deja a los otros solos con el problema, o con la pesca. Ese era Pedro, no podía ser de otra manera. Se ciñó la ropa, se echa al mar, y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no dictaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Mire qué escena más interesante. Otro fuego. Usted sabe que Pedro no quería ver más fuego. Aquí apareció otra fogata, pero en la fogata había que comida. El Señor Jesucristo no tiene que esperar que los discípulos saquen peces para proveer. Él lo había provisto. Ahí estaba el desayuno preparado. Vengan, lo que ustedes necesitan es renovar las energías, pero traigan los peces. No lo dejen allá. Tráiganlo. ¿Por qué le dice traigan los peces? Para contarlos. ¿Cuántos eran? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153,
Y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Para qué se da el número de los peces? Como una evidencia para los incrédulos de que fue realmente un milagro que se produjo en aquel momento. ¿Y qué le dice al Señor Jesucristo? Venid, comed. ¿Usted ha comido pescado asado? Mire, ahora hay una freidora de vapor, de aire caliente, que eso es una delicia. Usted cocina la cosa al fuego, no es lo mismo que freírla, no es lo mismo que sancochar. ¿Sabe lo que pasa cuando usted cocina a fuego? El sabor se vuelve más intenso. Y allí estaba, mire lo que le preparó: el pescado cocido de la mejor manera, asado. Y ahí estaba el pan, tremendo desayuno. Y le digo, venid, comer. Dice, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tremenda experiencia. ¿Qué le estaba enseñando al Señor Jesucristo a los discípulos? ¿Ustedes quieren tener éxito? Sigan mis instrucciones. ¿Ustedes quieren que le vaya bien? Hagan las cosas de acuerdo a lo que yo quiero que hagan. ¿Por qué no hay éxito en una iglesia cuando no se está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Por qué hay matrimonios que se están cayendo a pedazos? Porque no se está obedeciendo el mandato de Cristo. ¿Por qué no hay éxito en una empresa que tú inicias? Porque el Señor Jesucristo está lejos de ahí. Pero inmediatamente el Señor Jesucristo aparece en la escena. Inmediatamente las instrucciones del Señor Jesucristo son obedecidas, el milagro sucede. Los peces aparecen en abundancia. No deberíamos, en conclusión, no deberíamos iniciar ningún proyecto de nuestra vida sin antes haber orado lo suficiente y tener la certeza de que contamos con la aprobación de Dios. Como que dice la frase, mucha oración, poca oración, ninguna oración. Una persona nacida de nuevo que ha sido llamada a servir a Dios va a tener éxito si decide renunciarle a Jesucristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando la obra de Dios se hace siguiendo las instrucciones de Dios, el éxito está garantizado. Veremos las almas venir a los pies de Jesucristo y nosotros habremos cumplido el propósito para el cual fuimos creados: vivir para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a pensar en nuestras vidas por un instante. Cierra tus ojos y mira tu vida. Mira el camino que estás siguiendo. Miremos las decisiones que estamos tomando. Miremos lo que estamos emprendiendo. Preguntémosles al Señor Jesucristo: Señor, esa es tu voluntad. ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? Ese es el camino que debo tomar. Y si no es así, entonces en esta mañana puedes pedir perdón a Dios. Decirle: Padre, perdóname por no escucharte. Perdóname por apartarme de ti. Perdóname por irme a pescar y olvidarme del llamado que tú me hiciste. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por tu santo.